¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día vamos a hablar de las elecciones, no de las elecciones, del cambio de mando en Chile, que vamos a ser testigos precisamente este viernes. Este cambio de mando vamos a analizar qué es lo que puede generar contra el dólar, contra el peso, también qué podría suceder con la bolsa chilena dada por el ETF precisamente que replica a las principales acciones chilenas. Además vamos a hablar del contexto internacional, del contexto interno que también va a tener como desafío el próximo presidente Gabriel Boric y por supuesto terminar con algunas alternativas dependiendo de lo que esté pasando con toda esta situación. Lo primero, vamos a comentar que cuando vimos precisamente las elecciones de segunda vuelta, cuando salió electo como presidente de Chile Gabriel Boric, se vio un fuerte impulso del dólar. De hecho, ese día alcanzó los últimos máximos que ha alcanzado. Posteriormente a eso, lo único que ha hecho ha sido caer. No ha tenido más impulsos. ¿Y por qué? Porque principalmente lo que hizo Gabriel Boric después de las elecciones y de hecho después de la primera vuelta, mejor dicho, es moderar bastante su discurso. Pasó de ser más extremista hacia la izquierda a más centralizado, y eso obviamente que genera expectativas favorables, expectativas positivas con respecto a lo que se venga en los mercados a nivel local, en el aspecto económico, en el aspecto de confianza por parte de los inversionistas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estos últimos comentarios que también han estado muy alineados en el último tiempo a lo que fue Gabriel Boric de segunda vuelta, que fue muy distinto al de primera vuelta, también ha generado este mayor optimismo en los mercados, generando las caídas del dólar, apreciación del peso chileno, obviamente que también con algunas situaciones del mercado exterior. Veamos cuál es el contexto interno que va a presentar la economía chilena precisamente con el nuevo mandatario. Acá tenemos lo que es las últimas proyecciones del Banco Central dada por el informe de política monetaria. Son las proyecciones económicas. Tenemos para el año 2022, estas son las de diciembre, ¿ok? Se conocen 4 veces al año, esto es por el informe de política monetaria, una vez por trimestre, y el próximo va a ser precisamente en marzo, para ver cómo varían estas proyecciones, que estar muy atentos, sobre todo con dos cosas extremadamente importantes. La primera, el Producto Interno Bruto o el crecimiento económico, el PIB real, es la variación anual porcentual, por eso que es real. Lo que vamos a ver principalmente acá, y es la variación siempre con un año base, bajo este punto de vista se espera un crecimiento, ojo, esto es en diciembre, recuerden, hay que ver cómo se presentan las nuevas predicciones, pero obviamente que nos dan una guía de lo que podría estar sucediendo este año durante este año en la economía chilena. Un crecimiento bastante bajo, 1,5 a 2,5%. Mucha atención porque el Banco Central de Chile ha estado subiendo la tasa de interés de forma sostenida para controlar la inflación, y eso precisamente puede generar un deterioro en la actividad económica, porque a medida que sube la tasa de interés hay menos incentivo al consumo, hay menos incentivo a la inversión, y eso genera también que se contraiga la economía. Por lo tanto, podríamos tener una economía estancada, básicamente con un crecimiento cercano a cero. Y la inflación, 5,9% se esperaba en diciembre. Hay que ver si esta actualización que pronto vamos a conocer de las proyecciones dan una inflación más elevada. Hemos conocido datos bastante elevados precisamente en los precios, además del último disparo del precio del petróleo por el conflicto entre Rusia y Ucrania, también ha generado expectativas más alcistas para la inflación a nivel mundial. No solamente en Chile, esto ha pasado a nivel mundial. Por lo tanto, es bastante probable que estemos cerca de una estanflación. ¿Qué es una estanflación? Es un crecimiento estancado, que ojo, se podría esperar incluso que esté más cercano al 0% si sigue este proceso de alzas de tasas el Banco Central de Chile, mientras que la inflación va a estar elevada. Por lo tanto, esa estanflación de una mayor inflación y un crecimiento estancado probablemente va a ser el escenario del 2022, y también podría ser para el próximo año, el 2023. Por lo tanto, hay un desafío importante para Gabriel Boric, por lo menos en la parte económica. Así que ahí Mario Marcel, que es el futuro ministro de Hacienda, va a tener una tarea importante, y por supuesto el Banco Central de Chile va a estar también con una tarea extremadamente importante, pensando precisamente en lo que se viene en los próximos meses.
¿Qué ha estado marcando la pauta a nivel internacional? El conflicto entre Rusia y Ucrania. Se ha llevado todas las miradas por lejos, es lo que ha generado los cambios importantes en las expectativas de los inversionistas. A medida de que hay una escalada de tensiones, mayores ataques de Rusia a Ucrania, mayores sanciones y bloqueos en contra de Rusia, se ha generado un ánimo desfavorable para los mercados, un ánimo negativo. Si seguimos viendo una mayor escalada de las tensiones, mucha atención, porque cuando hay una caída de activos ligados al ciclo económico que son considerados muy riesgosos, podríamos ver un debilitamiento extra del peso chileno. ¿Qué implica? Implica que el dólar contra el peso podría continuar con una mayor, o mostrar, mejor dicho, una renovada apreciación después de haberse acercado incluso a los 780 pesos. Ya está cerca de los 800, pero podríamos ver alzas adicionales precisamente con una situación más negativa con respecto a Rusia y Ucrania, y sobre todo con mayores sanciones. Pero las mayores sanciones han también generado un efecto no muy grato. El precio del petróleo se ha disparado máximos no vistos desde el año 2008. Ha sido un fuerte impulso en las últimas semanas, debido a que hay muchas sanciones y bloqueos en contra de Rusia. Rusia, dentro de su matriz exportadora del petróleo y el gas natural, es fundamental, es clave, de los principales productos de exportación. Por lo tanto, si es que hay las sanciones que hemos visto, y si es que vemos mayor cantidad de sanciones que han sido bloqueos de las importaciones de los países, de distintos países del occidente, sobre el petróleo ruso, eso está generando menor cantidad de suministros en el mundo, y esos menores suministros apoyan un impulso en el precio del petróleo, y con esto se genera un efecto inflacionario. ¿Y por qué? Porque para traer televisores a Chile, para llevar a Uruguay, a Perú, a Argentina, a todos lados, se necesita transporte. Son pocos los países que producen, que la producción interna está alineada a la demanda. El caso de Chile es el mayor ejemplo. Acá no se producen televisores, no hay la tecnología para poder desarrollarlos con costos bajos y poder ser rentable. Por lo tanto, la gran mayoría viene desde afuera. ¿Y eso qué implica? Que a mayores costos o a mayor precio, mejor dicho, de petróleo, suben los combustibles. Y si suben los combustibles, hay mayores costos para los transportistas. Por lo tanto, se genera un efecto inflacionario a nivel generalizado, especialmente con respecto a los bienes y los servicios, obviamente, que también pueden sufrir alzas, pero específicamente con lo que es los bienes que se traen desde el exterior, y también algunos servicios que se ven perjudicados, como los vuelos, los viajes, etcétera. Por lo tanto, se va a mantener una presión inflacionaria, lamentablemente, y si sigue existiendo una mayor tensión y mayores sanciones y bloqueo en contra de Rusia, claramente la inflación va a seguir siendo protagonista. Por lo tanto, eso también va a golpear a Chile. Y cuando hay incertidumbre a nivel mundial, lo que sucede es que se ven perjudicadas las monedas emergentes, de economías emergentes, porque dentro del mercado Forex son las que están más ligadas al ciclo económico, y obviamente que son consideradas de mayor riesgo. Por lo tanto, son las primeras en depreciarse con una situación más negativa en los mercados. Así que estar muy atentos, porque eso podría seguir generando fluctuación del dólar contra el peso chileno. Vamos a los gráficos, ¿les parece? Pero antes de ir a los gráficos, lo quiero invitar a que ingresen a www.capitalia.com. Allí dejen sus datos, no se preocupen, no se van a crear una cuenta, es para que nos comuniquemos con ustedes, y así poder explicarles de este maravilloso mundo del trading y cómo aprovechar las alternativas que se están generando literalmente día a día. Vamos a los gráficos. Acá tenemos el dólar contra el peso, pero antes quiero hablar del ETF de Chile. Este ETF replica el comportamiento de la bolsa local. Son las principales compañías de Chile, que está en dólares el ETF. Y tenemos niveles claves de soporte y resistencia. Parte alta, 27 dólares. Parte baja, 24.10, 24.20 aproximadamente. Nivel de soporte importante. Si es que vemos que después del cambio de mando, Gabriel Boric sigue con este discurso que es mucho más mesurado, que genera más unión que incertidumbre, podríamos ver un mayor impulso en el ETF de Chile. 27,4, 27.90, y ya después los 28,7 dólares, y ya posterior a eso tendría incluso niveles cercanos. Este techo lo encuentro muy atractivo porque tuvo muchos niveles de apoyo, fíjense, como resistencia, soporte, soporte, resistencia, resistencia, cerca de los 29,8 dólares. Así que podríamos ver un alza mayor, insisto, si es que el ánimo es más favorable con respecto al próximo mandatario.
Y obviamente también todo depende de lo que esté pasando a nivel internacional. Si es que el ánimo no es tan positivo, si es que vemos nuevamente incertidumbre, salidas de capitales y algunas que se vio en su momento, podríamos ver una caída en el ETF de Chile hasta los 24,10. En caso de romper ese soporte, podría buscar siguientes pisos entre los 22,90 por ahí, 22,90 y 23,20. Por ahí tiene un nivel de soporte interesante. También el ETF de Chile, así que estar muy atentos porque va a estar, podría mostrar movimientos interesantes dependiendo de lo que pase con el próximo mandatario, el discurso que tenga, por supuesto, y también a estar muy atentos de la situación exterior y también los problemas que se vienen para Chile en términos de actividad económica y de inflación. Pasando el dólar contra el peso chileno, acá hemos visto movimientos bastante sin mucha tendencia en el último tiempo. De hecho, hemos tenido ausencia de tendencia en el corto plazo. Ahora, algo importante, estos fueron los máximos después de la elección y desde allí, como les comentaba, lo único que ha hecho ha sido caer, con algunos impulsos puntuales, pero ha tenido una tendencia más bien bajista en su inicio y ahora más lateral. Niveles a monitorear, ojo, si vemos una situación más estable, más de certidumbre para Chile, podríamos ver caídas hasta los 7.93, 7.88 y 794 pesos como siguientes soportes claves para el dólar contra el peso chileno, e incluso podría mostrar algunas caídas adicionales hasta los 777. En caso de que se genere incertidumbre, de que nuevamente vuelvan los temores con respecto a lo que va a suceder en términos económicos en Chile, y también vemos salidas de capitales y alguna situación no muy favorable para los mercados, debiéramos volver a ver alzas en el dólar contra el peso. 8.15, 8.22 aproximadamente son niveles, acuérdense que no son precios exactos los soportes de resistencia, son zonas, y cerca de los 831 vendrían a ser los siguientes niveles de resistencia que podría buscar el dólar contra el peso. Todo esto hablando del panorama local, sin dejar de lado lo que pase con Ucrania y Rusia, que obviamente está siendo protagonista en los mercados sin lugar a dudas, y es lo que ha generado mayor cantidad de movimientos, pero por lo menos ya sabemos que lo que debiera estar sucediendo en caso de una situación más favorable o más negativa que vean los mercados con este nuevo mandatario. Así que a estar bien atentos con respecto a lo que suceda este viernes. Obviamente el discurso que tenga Gabriel Boric puede ser muy importante para el ánimo de los inversionistas y eso generar cambios en los activos que hemos analizado. Si quieren estar al tanto de las noticias que está pasando día a día con los mercados, los invito a que nos sigan en Instagram, @somoscapitalia. Allí van a encontrar toda la información diaria de los mercados, qué está sucediendo, cómo viene la apertura, qué ha pasado con las principales acciones de Estados Unidos, qué pasa con el dólar contra el peso, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vayan a seguirnos en Instagram y por supuesto que ahí pueden estar completamente informados. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en una nueva ocasión. Chao, chao.